abres los 5 sentidos en función de conocer, pues ese momento de apertura y de diálogo da paso a llegar a lo íntimo, ¿no? A lo trascendental, a lo espiritual. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. En esta tercera temporada, como les anunciamos y como lo hemos visto en los episodios anteriores, hemos tenido invitados y seres humanos excepcionales, especialmente contándonos y enseñándonos cómo a través de nuestros sentidos podemos reconectarnos otra vez con nosotros, con el cosmos, con la naturaleza. Y en esta ocasión tenemos a una mujer excepcional. Ella, yo diría, con una de las características más importantes que tiene, y es su dulzura, su voz, su mirada, la manera que conecta con el amor, nos ha enamorado a todos los colombianos y colombianas que amamos la música. Ella es Mariana Piotrowska. ¿Cómo está, Mariana? Feliz de estar acá contigo. Sí, Mariana, como dije al principio, nos has enamorado a todos desde cuando te conocimos. Y yo creo que ese magnetismo que tienes viene de tu familia, viene de lo que te enseñaron tus padres. Eres colombo-polaca y esa mezcla de tantas culturas y de tradiciones han hecho que tú hoy día seas reconocida como uno de nuestros patrimonios y nuestros tesoros nacionales, porque eres la directora del Festival de Música Sacra de Bogotá. Además dirige la Corporación Intercolombia, que ahora vas a contar un poquito más, y que tu familia, toda tu familia está detrás. Yo diría que desde tus ancestros, tus abuelos. Para comenzar, y como nos lo dijo el padre Víctor Moreno, que lo tuvimos acá en nuestro primer invitado de esta tercera temporada, él nos decía que no sabemos quiénes somos. Cuando yo le preguntaba, bueno, ¿quién eres, padre? Él me decía, no, es algo que vamos, que estamos siendo, ¿no? Y que en esa trayectoria vamos conectándonos con nuestra propia naturaleza hasta llegar a la creación, hasta llegar a Dios, y ahí poco a poco ir encontrando de verdad nuestra esencia. Y quiero también decirte a ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy Mariana. Soy una enamorada de la vida, de la música, del arte. Soy mamá también. Sí. Soy gestora cultural. Uh-huh. Me encanta el contacto con la gente. Me encanta conectar y reconectar y acercar a las personas y generar encuentros que muchas veces son encuentros improbables. Wow. Y creo que eso es lo que haces ahora con el Festival de Música. Y quería comenzar también por ahí. Y tu papi, tu mami, ¿quiénes son? Cuéntame un poquito más los que están detrás de esa transmisión, de este amor y de estos valores tan bellos que tienes. Bueno, yo nací acá en Bogotá. Mi papá es polaco, mi mamá es colombiana. Mi mamá de familia boyacense, pero ya radicados en Bogotá muchos años, y entonces ya era la menor de 11 hermanos, nació aquí en Bogotá. Uh-huh. Y mi papá de un lugar que se llama Częstochowa, que es entre Cracovia y Varsovia, en donde está la Virgen Negra de Częstochowa, que es la reina de los polacos, como decir aquí la Virgen de Chiquinquirá. Entonces vengo de dos ciudades muy diferentes, y esto acabo de caer en cuenta de esto, de dos ciudades que son muy católicas y de personas muy creyentes, muy espirituales, y pienso que eso tiene mucho que ver también en la manera como yo llevo mi propia espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Soy hermana de dos personas increíbles. Mi hermano mayor, Jorge, es abogado, especialista en derechos humanos, y mi hermana menor es Olenka. Ella es filósofa y especialista en la obra del Papa Francisco. Wow.
mi papá filólogo, amante de Colombia, de la literatura latinoamericana, vaticanista, muy cercano al Vaticano porque fue traductor de la obra literaria de Juan Pablo II al habla hispana. Tú sabes que Juan Pablo II fue no solo pues un gran papa, sino que también era poeta, como también era actor y muy, muy inclinado hacia las artes, pero especialmente la poesía de él es fantástica y mi papá tuvo el privilegio de ser su traductor de la obra literaria. Y tu papi se vino para Colombia, ¿no? Muy joven. Sí, él se vino a hacer su maestría en filología latinoamericana, acá conoció a mamá y mi mamá economista, de otro mundo totalmente diferente, pero siempre muy apasionada por el arte, por la música y bueno, después de haber vivido en Polonia, de haber sido diplomática allá, pues entonces funda Intercolombia, que es la organización que actualmente dirijo yo y que también funda el Festival Internacional de Música Sacra. ¿Y por qué Intercolombia? ¿Cuál es la misión de Intercolombia? Bueno, mi mamá quería seguir trabajando por el diálogo entre Polonia y Colombia, seguir creando ese vínculo a través de la cultura y a través de Intercolombia, que es una fundación que se dedica a promover el arte, especialmente la música, pues fundó el Instituto Federico Chopin acá. Wow. 30 años, ¿no? Lleva sí, la corporación. Vamos a cumplir 30 años, sí. 28 años en este momento. Y a través de Intercolombia y del Instituto Federico Chopin, pues ella trajo muchos pianistas polacos, muy famosos. Tú sabes que Polonia pues tiene una gran tradición musical. Y en Varsovia hay un concurso que es el Concurso Internacional de Piano Federico Chopin, uno de los concursos más importantes del mundo que sucede cada 5 años. Y entonces hay pianistas de todas partes del mundo que llevan estudiando muchos años para prepararse a este concurso, porque el que gana este concurso ya queda como consagrado. Sí. Y ella creó el concurso aquí en Bogotá para que el ganador de Colombia, en representación de Colombia, fuera a concursar a Varsovia. Y así lo ha hecho pues cada 5 años. Hace 5 años pues no se hizo por la pandemia, pero en este momento lo dirijo yo también. Entonces, aparte del festival, Intercolombia organiza el concurso nacional de piano Federico Chopin. Sucede ahorita en este momento, ya hicimos la semifinal con el Banco de la República, que se hace todos los años, pues desde el principio, y se hizo en julio, y la final va a ser en noviembre. Muy bien, estaremos muy pendientes de todo ello. ¿Por qué Sacra? ¿Por qué el Festival de Música Sacra? Mira, porque cuando uno se da cuenta de las cosas importantes cuando siente el vacío, ¿cierto? Sí. Y entonces yo vivía en España, porque yo hice mi maestría en España, y yo en Semana Santa siempre iba a Segovia, a Sevilla, a Toledo, y pues claro, la riqueza que hay musical, espiritual, pues era una cosa que a mí me gustaba muchísimo. Y cuando regresé a Colombia, yo regresé sobre enero, pasó febrero y llega la Semana Santa y acá no había ningún festival de música. Entonces yo dije, vamos a hacer un festival de música sacra. Pero creando la junta directiva, y entre esa junta directiva en donde pues estaban los miembros fundadores del festival, invité al embajador de Polonia que hiciera parte, y él era judío. Entonces él me presentó al gran rabino de Bogotá, Alfredo Goldschmidt, y Alfredo, el gran rabino de Bogotá, me dijo, yo también quiero participar en el festival, no solo como miembro de la junta, sino que yo también quiero cantar la música litúrgica judía. Y así fue como yo me quedé pensando, y dije, pues qué bonito, hagamos un festival multirreligioso en donde podamos involucrar no solo la música sacra católica de la Semana Santa, sino que sea un espacio y un encuentro y de diálogo entre las diferentes religiones a través de la música, ¿no? A través de las músicas sagradas. Y así fue como surgió el festival. Qué lindo. O sea, es decir, poco a poco ha venido cogiendo... El misterio se ha ido develando. El misterio poco a poco se ha ido develando. También como lo dijo el padre Víctor, y es que ese vacío, además que tú dices, nos han contado también que a veces es muy positivo. Creo que es lo mejor. Tenemos que irnos todos al vacío también
Es decir, desprendernos, ¿no? Digamos soltar que no es... todo lo que tenemos Sí. para luego desde ahí conectarnos y entender quiénes somos, ¿no? Descubrir nuestra identidad, descubrirnos realmente, ¿no? Exactamente. No diría que es lo mejor, pero es No, necesario. necesario. Se necesita. No lo deseas a nadie. Pues es importante, ¿no? Porque para entender la luz hay que también ver la oscuridad y viceversa, ¿no? Muy importante lo que tú dices. Pero otra cosa que me da bastante curiosidad, Mariana, y es en esa trayectoria que vas poco a poco descubriendo el misterio, es un misterio que nos lleva a la paz también. Es decir, veo que también la palabra paz empieza a aparecer perfectamente, porque es un escenario, son plataformas y eventos interculturales donde nos une lo común, ¿no? Sí. Y te preguntaría, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo común que nos une? La música. Ajá. ¿Y qué La es música nos une. ¿y Ese qué es es la el música? lema del festival. Ajá. Y lo que nosotros, el mensaje que transmitimos es que a pesar de las diferentes creencias que tenemos y que las creencias es realmente lo que nos separa, la música nos une, porque ante la música todos somos iguales y todos la sentimos igual o la percibimos igual. Entonces cuando ya dejas de un lado el discurso y te dedicas simplemente a escuchar, cuando abres los 5 sentidos en función de conocer, pues ese momento de apertura y de diálogo da paso a llegar a lo íntimo, ¿no? A lo trascendental, a lo espiritual, pero también conectar con las emociones y con los sentimientos. Y finalmente los seres humanos todos somos muy parecidos, ¿no? Son las creencias lo que nos hacen diferentes, ¿no? Y la música, pues, simplemente es una mensajera de paz y nos toca igual a todos. Entonces es lo más lindo del festival. Yo pienso que es ese momento del encuentro en donde todos sentimos y sentimos igual, independientemente de si estamos escuchando música budista o si estamos escuchando música sufi de Siria o si estamos escuchando cantos gregorianos o no sé, música renacentista, barroca, clásica, contemporánea, lo que sea. Finalmente pienso que las personas cuando se conmueven, se conmueven. Sí, y cuando estamos conectados, porque también los invito a todos ustedes que todavía tenemos tiempo de ir al festival acá en Bogotá, y que cuando estamos, y uno lo siente, el público es un público que no quiere irse. Llega un momento del concierto en la que todos estamos conectados y se vuelve como un momento sagrado, sacro realmente, y mágico, diría yo, alrededor de eso, ¿no? Alrededor de estos sonidos, la articulación de esta perfección, de esos autores que hicieron estas obras maestras que nos unen. Realmente yo creo que ese es el significado podría ser de la música. ¿Eso es lo que tú crees o hay algo más detrás de? Durante el festival suceden muchas cosas paralelamente. Entonces primero está ese diálogo con los artistas, ese mensaje que están transmitiendo y que nosotros recibimos, pero también estamos en unos escenarios divinos que tratamos siempre de hacerlo en lugares patrimoniales, en lugares que a veces son inaccesibles para el público general, pero que abren sus puertas especialmente para estas fechas, para el festival, como por ejemplo haber estado en la sinagoga, en la IM, o cuando vamos a San Ignacio, que normalmente pues no está abierta al público, o tantos lugares, y empezar a dialogar entonces no solo con la música, sino también con el arte que vemos alrededor, ¿no? Y ver cómo todas las disciplinas van dialogando, nos van enviando mensajes, ¿no? Sin tampoco saturarnos, sino que todo fluye de una manera tan armoniosa que lo que tú dices de que la gente se queda y no se quiere ir, y la gente cuando se va feliz, y eso me parece que es importantísimo. Sí. Por eso te digo que a mí eso es algo que me encanta, y generar esos espacios en medio de todos estos conflictos nacionales, internacionales en los que andamos,
conflictos hasta con nosotros mismos también. A veces entramos nosotros en conflicto con las diversas creencias que tenemos y a veces nosotros mismos nos contradecimos entre lo que queremos y no queremos y después no. Y de repente, entre tanta inmediatez, tanto caos, tanta cosa que pasa durante el día que a veces no te da tiempo ni de respirar ni de pensar, tener un momento para sentarse y escuchar esa música, esos mensajes, pues es, y en esos lugares, es realmente una experiencia sublime, que lo lleva a es como una terapia. Sí. Entonces a mí me encanta eso del festival y me encanta hacer posible eso, ¿no? Generar como esa terapia a través de la música para miles de personas. Entonces, en estos momentos, estar dando buenas noticias, estar generando momentos de paz a través de la música, pues es algo que es muy satisfactorio y de verdad, pues vive uno feliz. Sí, y esto que te estás diciendo es completamente cierto, pero cuando uno te conoce, uno siente que siempre tú estás en constante meditación, es decir, en esta terapia, debe ser la música, ¿no? Sí. ¿O por qué tanta bondad y tanto dulzura tuya? Tengo mis momentos, tengo mis momentos también. Sí, que no los hemos visto. Tengo mis momentos, pero es como yo si tú pienso dijeras, como que fluyes también, ¿o no? En el momento mismo. Porque pienso que trabajo y estoy involucrada en una escena que es bellísima, o sea, trabajo con arte, me rodeo de artistas, las personas que asisten como público son amantes de la música, de lo trascendente, entonces es difícil cuando uno se rodea en ese ambiente y cuando esa es la energía que surge de ese trabajo, es difícil no contagiarse uno también. Entonces es una cosa que es difícil de explicar, porque no sé si eso se genera por la paz que tiene uno, o también esa paz que tiene uno es creada por las circunstancias también. Es una mezcla de todo, ¿no? Entonces, pues sí, pienso Sí. que eso que tú dices que yo transmito. Sí, claro. Pero además estás estudiando musicología también, eres periodista, comunicadora y estás estudiando ahora maestría en musicología, ¿no? Sí, estoy estudiando la maestría en musicología. Este semestre hice un break porque pues en pleno festival es complicado poder avanzar, pero estoy feliz con la maestría. Me encanta porque me complementa, sobre todo intelectualmente, le da sentido también a lo que hago yo desde la gestión cultural, pero desde una perspectiva ya más también académica, y pienso que le viene bien al festival, me viene bien a mí. Sí. Y lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Y qué has descubierto en la maestría sobre la música que antes no te hubieras imaginado? Que he aprendido mucho sin tener tanta teoría, Sí. pero pienso que al entender la teoría también, al ponerlo en práctica, todo toma sentido, ¿no? Porque no lo haces. Tocas violín, ¿no? Tocas 14 años toqué violín, desde los 4 años. Por favor, traigan el violín. No. Eso típico lo haría José Gabriel. Sí, no, esto no es José Gabriel. Ay, qué chistoso. Ajá. Pues toco violín. O el cello, tenemos cello. No toco el cello. No, pero violín sí. Toqué violín 14 años, dejé el violín cuando empecé la carrera de violín y todo surgió así. Y fue que yo empecé a estudiar violín porque era un hobby y pues obviamente mi mamá me metió en clases de violín, yo quería violín. Y empecé a estudiar violín a la vez que pues el colegio, viajábamos mucho porque mi papá trabajaba con muchas universidades, entonces vivimos en Polonia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, una temporada de vacaciones de 3-4 meses, y en todos estos viajes a donde yo iba, mi mamá lo primero que hacía siempre era buscar la academia de música, el conservatorio y demás. Entonces resulta que llegó un punto donde, aunque yo no quería ser profesional como violinista, pues sí ya tenía
Qué bien. la experiencia y Sí. tenía el conocimiento y demás. Entonces empecé a estudiar la carrera de violín en la Corpas, primer semestre, y al mismo tiempo empecé a estudiar periodismo y comunicación social porque lo que yo sí quería hacer era gestora cultural. Lo tenía clarísimo porque yo vivía feliz viendo a mi mamá organizando Claro. conciertos y yo corría por el Teatro Colón con mis vestidos Sí. divinos. Era la mejor maestra, Y tu mamá. entonces ella, yo siempre la veía corriendo de un lado al otro, que pasó esto, que pasó lo otro, no llegó el presentador, y siempre solucionando. Te canceló el productor. Sí, ella siempre tenía una solución. Sí. Y siempre tenía una solución para todo. Y a mí me encantaba ver cómo ella estaba en ese ambiente y yo siempre pensé en hacer lo mismo. Y yo siempre desde pequeñita soñaba con trabajar con público, con las audiencias y demás, pero no como artista, porque le tenía pánico a pararme en un escenario a tocar violín, no me gustaba. Y bueno, llegó el momento en el que ya entré a la universidad a estudiar violín y obviamente pues tienes que estudiar 8 horas diarias mínimo para que la cosa funcione bien y yo no iba a dedicarle todo ese tiempo, entonces me retiré de la carrera de violín y dejé el violín por completo. Yo no sé qué pasó ahí, pero nunca más volví a tocar violín. Después yo creo, ¿no? Después uno vuelve. Siempre he querido, pero siempre pasa algo y hay tantas cosas que pasan que es imposible, como no he encontrado el momento todavía, pero de pronto más adelante, ¿no? Porque es algo que llevo en mi corazón, que me ha acompañado toda mi vida y en este momento no toco, pero abro espacios para que otras personas toquen y seguro que en algún momento retomaré porque me gustaría. Y yo creo que lo que más admiramos de ti es la trayectoria, ¿no? Este camino que llevas y que nos atraes a todos los colombianos y colombianas. Yo diría que no solamente gestora cultural, sino también gestora de paz, O sea, o no, poco a poco. Si tú lo dices. Sí, claro. Tú que has sido espectador, Sí. Cuéntame tú cómo has Sí, visto el festival. lo siento tal cual. Sí, es impresionante. Además el silencio, ¿no? Es a través de la música. O sea, Sí. aprendemos a respetar también el silencio, porque en estos templos respeta uno bastante el silencio, ¿no? Sí, En los exactamente. espacios Y la voz interior. y la voz interior. Esa es la música más importante. ¿Sí crees? Todo es importante. Todo es importante. No, ¿Quién es tu divinidad, Mariana? Dios. ¿Quién es Dios para ti? Dios, todo. Dios está en todo y en todos. Todo es Dios. Entonces es creador, pero también está presente en todo. Y creo en un Dios muy compasivo, creo en un Dios amoroso, creo en un Dios alegre, divertido, creo en un Dios fuerte que a veces permite que sucedan cosas, pero para enseñarnos a ser mejores personas. Sí, yo sí creo profundamente en que hay algo que mueve el mundo y que con su energía hace que todo tenga sentido. ¿Y por qué crees entonces que nos dividimos? ¿Por qué crees que tenemos tantos dogmas y tenemos tantas... Por las creencias. Ajá. Finalmente Dios es el mismo. Lo que pasa es que para cada religión lo ves de una perspectiva desde otra, ¿no? Pero pienso que es el mismo. Hay personas que no creen en Dios, pero casualmente esas personas que no creen en Dios son personas que son mucho más frívolas, que son más depresivas, porque de pronto no tienen como esa mirada trascendental, ¿no? Y a veces tengo amigos cercanos que son ateos, que no creen en nada. Yo le digo, usted sí creen que no cree en nada, ya está creyendo en algo. Pero digo, qué rico poder creer. Y si no fuera verdad, pues qué delicia creer, porque eso sí nos permite sobrellevar la vida que a veces es tan difícil y tan dura, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los jóvenes? Este programa a mí me gusta siempre decirle a los invitados, por favor, hablemosle a los jóvenes. Me preocupa bastante la no conexión. Me preocupa bastante en estas últimas generaciones
lo que acabas de decir, ¿no? Los problemas, las enfermedades, el tema de las enfermedades mentales, inclusive físicas, y lo que nos acabas de contar de tus amigos. Y yo creo que con tu maestría y la academia y lo que estás haciendo, uno ya le diría, inclusive tienes a Lucas, ¿no? ¿Qué le dices Sí. a Lucas, ¿no? En esta generación de niños y de jóvenes frente a que se conecten? No sé si es a través de la música o qué es lo que deberíamos nosotros conectarnos mucho más. Muchos de los invitados nuestros nos hablan de la naturaleza. Entonces, Ujú. por ejemplo, salgamos al parque, conectémonos con los árboles, con las aves, con los animales, ellos nos hablan, ellos nos cantan. Otros dicen, admiro el erotismo mismo a través de la naturaleza. Hay una cantidad de factores que cada uno de los artistas nos dicen que lo pueden hacer. ¿Tú cómo le recomendarías o cómo lo haces con tu hijo? Una recomendación para los jóvenes y para Lucas y para las futuras generaciones: aprender a escuchar. Me parece que es importantísimo mantener los oídos y los sentidos abiertos, escucharse a uno mismo para tomar buenas decisiones pensando en lo que uno necesita y para lo que uno es bueno, aprender a escuchar a los demás para poder vivir en armonía, aprender a escuchar a Dios para entender los designios y esos signos que nos envía, aprender a escuchar la naturaleza, aprender a escuchar, a conectarnos Ujú, con nosotros y con los demás. ujú. Este podcast tiene esa frase precisamente, ¿no? Donde escuchar se convierte en un acto de amor. Amén. Y sí, y es porque lo sentimos, se siente, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor? Difícil pregunta. ¿Sí? Sí, O puede ser tan simple también, ¿no? el amor es, para mí, la compasión. El amor es lo que nos mueve, pero desde la compasión, Ujú, pensaría yo, sí, desde la generosidad, sí, la generosidad. Y que desde la entrega, desde la entrega. porque uno ama y uno no está esperando a que los demás lo amen a uno, uno se entrega, ¿no? Se consagra. Sí, exactamente, eso es el amor. Ujú. Y te brillan los ojos ¿Sí? cuando hablas de amor. Sí. Hay mucho amor alrededor, especialmente Lucas, que es, Sí. no, 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 esa es la máxima expresión del amor, ¿no? Sí, tu hijo. Sí, totalmente. O sea, uno dispuesto a darse en todo el sentido de la palabra, sin esperar nada a cambio, ¿no? Ujú. Que haga lo que quiera, como quiera, pero que sea feliz y hacer todo para que eso se dé, ¿no? Y prepararlo para un mundo que es difícil, pero también es bello. Sí, sí, con esperanza, ¿no? Sí. A través de lo que haces. Y también otro invitado nos dijo que el amor es lo que acabas de decir, que es ese factor que se desborda, Ujú. ¿sí, no? La Que entrega. se desborda, la Sí. entrega, lo que acabas de decir, al que tiene a tu lado, ¿no? Que es lo que acabas también de explicar, ¿no? Porque cuando uno a veces controla los sentimientos, eso no es amor, sino puede ser una pasión o puede ser querer, pero el amor se desborda, el amor no se puede controlar. Sí, y a veces nos llenamos de miedo, que es lo que no nos permite amar completamente, ¿no? Ujú, Y amar desde la confianza, ujú. porque cuando uno ama con confianza, pues no le importa nada más, sino darse Sí. y darse de una forma auténtica. Ujú. Y esa autenticidad que nos hace tan a los individuos y a las personas tan únicas, pienso que es pues lo más importante. Y muy posiblemente eso es lo que pasa con la música, ¿no? También, con un músico, ¿no? Que está desbordándose de esa generosidad. El Ay, músico se inspira mm, y se inspira, bueno, el músico es intérprete, hablando de los intérpretes, ¿no? De mm, los que tocan los instrumentos, pues se inspiran en los compositores, que son los que crean la música. mm, Y se inspiran en ellos y tratan de transmitir esos sentimientos que los compositores, y entre más fiel al sentimiento del compositor y a lo que el compositor quiere transmitir, ujú. pues
ese es el éxito de ese gran artista. De esa obra, sí. No, de ese músico. Del músico. De músico, ¿no? Sí. Poder transmitir y hacer que el público lo sienta, tal cual. Entonces, ese vínculo, ser ese transmisor entre lo que el compositor tiene en su corazón y en su mente, y que de esa manera lo pueda recibir el público, pues es un trabajo impresionante. Que hablar de los compositores. Sí. Los compositores, Belisario Betancur, que fue de la junta del festival, del patronato del festival, hablaba de los artistas como un pequeño Dios, y decía que si tú le pones una partitura a un compositor, entonces te puede crear una sinfonía de Beethoven, o si le pones un lienzo, entonces de ahí salen las obras de Picasso. Claro. Entonces que los artistas son unos pequeños dioses, ¿no? Wow. Y tuviste dentro de una de los festivales de música sacra, todos los años tienes un tema, y hubo un año que fue el amor. Sí. ¿Qué compositores tuviste sobre el amor? ¿Cuál es tu compositor preferido, el que le habla al amor para ti? Si uno dice mi favorito, que nos cuenta sobre ese amor, ese compositor, ¿quién sería? Mira, es una pregunta muy, muy interesante, pero difícil, porque es difícil uno resumir entre ese abanico de posibilidades. Es como a mí cuando me preguntan ¿cuál es tu color favorito? Sí, no. No, eso es imposible, sí. Dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de por lo que uno esté pasando. Pero por ejemplo en el festival que hubo sobre el amor, que tú trajiste unos compositores, la gente, ¿cuál tú crees que se conectó así impresionante, pues que mira, no se quería parar de escuchar a ese compositor? De compositor yo me doy cuenta, Bach ¿sí? es el compositor estrella, obviamente. Ahora, a nivel personal, si me preguntas, yo ni siquiera del festival, sino sí. Mi compositor que puede transmitir el amor profundamente es Chopin. Sí. Me encanta, me parece que pues ese romanticismo que impregna, que se siente, para mí ese es el compositor, Chopin. Pero en el festival me di cuenta que Bach es lo que más conmueve a todo el mundo. Sí. Aunque hay momentos, ¿no? Hay momentos en donde la gente conecta, no sé, con uno que otro, pero Bach diría yo que es como el gran de los nuestras grandes. Músicas, de nuestros sonidos americanos, ¿con cuál tú dirías que te enamoras y te enamoran? De los compositores latinoamericanos, a mí me gusta mucho Juan Antonio Cuéllar como compositor, ¿sí? ¿Sabes? Le comisionamos el año pasado el Requiem, y te puedo decir que el año pasado escuché varios Requiems durante el festival y no vi tanta gente llorando, escurriéndosele las lágrimas al final del concierto como con el Requiem de Juan Antonio Cuéllar. Me parece, para mí es de los grandes compositores que hay. Que tenemos en Colombia. En Colombia y en Latinoamérica. En Latinoamérica y en el mundo. Pero también, bueno, del mundo ya entonces tú me empiezas a hablar y eso no, pero dejémoslo me extiendo, pero no, si me dices de Colombia, diría que Juan Antonio me encanta porque es un gran compositor, habiendo muchos, ¿no? Claro, muy bien. La consagración, este año, tendrás un poco más del festival. Bueno, todos los años, como tú sabes, escogemos un tema central que tratamos de que sea un tema que nos ponga a reflexionar a todos, no solo al público, sino también a los artistas. Y entonces se la ponemos difícil, porque cuando tú le dices a un artista que el tema es la consagración, pues tiene que empezar a pensar muy bien de qué manera relacionarlo, ¿no? Porque no es un festival que está dedicado a una época de la música o a una temática muy específica, sino que es algo muy abstracto. Y la consagración, pues, tiene varios significados. Entonces, la consagración es el acto de convertir algo sagrado a alguien o algo sagrado. Entonces, es como un ritual. Pero la consagración también es la dedicación que tú le
le impones a algo o a alguien, ¿no? También tú te consagras cuando llegas a ese momento de esplendor, de plenitud, llegas a la cima, ¿no? Se consagra, alguien se consagró. Pero también cuando decides dedicarte 100% a alguien o a algo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy consagrada a la música, 100%. ¿no? Y a Lucas. Y a la unión a través de la música. Y qué lindo es poder ver cómo todos los artistas empiezan a unir desde sus especialidades, porque aquí presentamos, tú sabes, música sacra, músicas sagradas, espirituales, meditativas, de diferentes estilos, de diferentes épocas y de diferentes religiones. Entonces, desde la música gregoriana, del Renacimiento, del Barroco, música clásica contemporánea, músicas del mundo. Y entonces ver a estos artistas que tienen sus especialidades, empezar a dialogar sobre la consagración para el público, te encuentras pues con aspectos muy, muy interesantes y con unas perspectivas muy únicas, ¿no? Entonces empiezan a conectar compositores que han escrito sobre la consagración, o por ejemplo el festival tiene música sacra de la liturgia, del momento de la liturgia, de los rituales, que es cuando tú te consagras, cuando estás en el proceso de consagración. Entonces la música específicamente para estos rituales. Entonces hay diferentes tipos de músicas para diferentes tipos de rituales, de diferentes consagraciones, ¿no? También está la consagración a la familia, por ejemplo. Entonces hay artistas que hablan sobre la música, el amor, la familia y la consagración hacia la familia, la consagración a la naturaleza también, por ejemplo. Entonces tienes un abanico de posibilidades en donde puedes apreciar diferentes tipos de músicas sagradas en torno a la consagración desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero pues es muy interesante poder reflexionar en torno a eso. Pues Mariana, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, muy rápido, ¿no? Ay, sí, yo sé. Pero qué delicia estar aquí compartiendo en este espacio. Y Ricardo, la verdad, me siento muy, muy conmovida por tenerme en cuenta y por tu cercanía al festival también, porque tú eres de estos que siempre está fieles y firmes en los conciertos. Marco, y eso pues tiene mucho que ver con ese grado de espiritualidad que tienes y de ese amor por el arte que compartimos. Entonces me encanta estar aquí en tu espacio, así como tú estás en el mío. Gracias. Y esto sigue siendo tuyo, Mariana, este espacio para tu música, para tu festival, para lo que nos quieras seguir transmitiendo en esta hermosísima trayectoria tuya y de tu familia. Felicitaciones. Muchas gracias otra vez. Y a todos ustedes también decirles y extenderles la invitación, por favor no se pierdan de este festival de música sacra de Bogotá. Ya estamos en los últimos días, fueron 5 semanas, 40 eventos, más de 20 escenarios, más de 750 artistas, como nos lo acaba de decir su directora. Por favor no se lo pierdan, disfrútenlo de este espacio que, como ya lo hemos visto, es un espacio netamente dedicado al amor y a la paz. Y por favor, no se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales de @_ desde las entrañas y @Ricardo Lozano P. Los espero. Chao. Muy bien. Lindo, me encanta este espacio y tú eres un tremendo entrevistador.